Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. En este capítulo, una dupla de conversaciones con mujeres. Arrancamos hablando con Liliana Angulo sobre el proyecto del Museo Afro Colombia. Vamos a hablar sobre lo que implica crear un discurso museográfico teniendo en cuenta las inmensas deudas históricas con las comunidades afro, y después recuperamos una conversación con Laura Sam a propósito del punk y el rap y la poesía y cómo las mujeres artistas están estableciendo unos nuevos límites para ellas y sus presencias en los escenarios. Así que no hay mucho más que contarles, pero dos conversaciones aquí que pueden interesarles. Bienvenidos a De Vital Importancia. Hoy nos acompaña en esta primera parte del episodio Liliana Angulo Cortés, que es artista plástica, pero además hace parte de las curadoras del proyecto Museo Afro. Liliana, bienvenida a De Vital Importancia. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, por este espacio tan interesante. Liliana, a mí me encanta iniciar esta entrevista porque creo que es un gran ejercicio de imaginación y de pensar en colectivo. La idea de sentarnos a hablar sobre un museo que no existe, ¿verdad? No existe todavía, un museo que apenas está como encontrando sus bases y asentándose. Creo que es importante contarle a quienes nos escuchan que el proyecto Museo Afro de Colombia nace justamente de la necesidad de reconocer, de sanar y de reparar a las personas racializadas, y plantea además un ejercicio de reivindicación simbólica que repare a las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras. Y quisiera, Liliana, que arrancáramos esta conversación hablando de la forma en la que usted se ha imaginado muchas veces este proyecto y la forma también en la que decide vincularse y hacer parte. ¿Cómo ve usted o cómo ha sido para usted sentarse a pensar y a crear en colectivo el Museo Afro? Bueno, sí, gracias María. Pues el proyecto de Museo Afro nace de unas demandas históricas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es un proyecto que, digamos, es una iniciativa que parte del Ministerio de Cultura, que está liderada por el Museo Nacional, pero que busca recoger, digamos, esas demandas históricas, pensando desde una visión de reparación histórica y también de antirracismo. Entonces, digamos que para mí estar en el proceso del proyecto Museo Afro responde, digamos, a buscar contribuir a esas luchas históricas. Para nosotros como afrodescendientes, el museo, digamos, representa la posibilidad de sanar y también representa la posibilidad de revertir visiones estereotipadas y limitantes que hay sobre las comunidades afrodescendientes, y también es la posibilidad de transformar a partir de una lógica distinta las narrativas hegemónicas que mantienen, digamos, un orden social en la historia de Colombia. Entonces, para las comunidades afro, el museo, digamos que tiene unos retos grandísimos en la medida en que también la diversidad de las comunidades y de la cultura afro en el país es muy grande. Entonces, por eso el proyecto se ha planteado desde el inicio como un proceso participativo, y digamos que su gran reto es precisamente llegar a las múltiples comunidades en todo el país. Liliana, usted menciona una cosa que es transversal, y es que la diversidad dentro de las comunidades hace que no exista otra manera de pensar la construcción de este museo, sino es a partir de la creación en colectivo, ¿verdad? De sentarnos a escuchar, de sentarnos y reparar en las particularidades, en las diferencias y en la importancia de tratar de construir un lugar que abarque todo lo que se pueda. Usted, como parte del comité de asesoría, ¿cómo ha visto esa conversación abierta? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles han sido las
herramientas que les han permitido a ustedes hacer de estos primeros pasos del museo un relato coral? Pues bueno, nosotros siempre hablamos del proyecto Museo Afro como un proceso en construcción, porque pues estamos precisamente inmersos en ese proceso. El, la idea del Museo Afro surge, digamos, de una voluntad política que, digamos, abre la posibilidad de que esto ocurra, que a pesar de haber sido una demanda histórica, digamos, es la primera vez en la historia de Colombia que se plantea hacerlo y que se toman acciones para empezar a hacerlo. Es quizás el único proyecto museológico, además del Museo de Memoria, en el país que se construye desde cero. Es decir, el proceso como tal ya, digamos, en sí mismo tiene una intención de partir de una museología social, una museología crítica, y por eso, digamos que todo el tiempo el proyecto está buscando esa relación con las comunidades. Nosotros, digamos, en la primera fase del proyecto, el proyecto empezó a hacer una serie de consultas y a visitar diferentes regiones del país. Se visitaron 22 municipios, en su mayoría comunidades pues con una alta población afro, pero también regiones del país donde muchas personas piensan que no hay población afro, y pues eso de entrada es, digamos, un error, pues porque población afro hay en todo Colombia. Entonces, eso ha llevado, esas consultas, digamos, empezaron a hacerle la pregunta a la gente, pues, ¿cómo se imaginan ese museo? ¿Qué les gustaría que estuviese ahí? ¿Dónde debería estar ubicado? ¿Qué debería incluirse dentro de esas narrativas del museo? Y a partir de esas respuestas, el museo, el proyecto de investigación ha buscado empezar a plantear un plan museológico y un documento fundacional, asimismo como, digamos, un inicio de lo que serían las narrativas curatoriales. Ese proceso continúa, digamos, las comunidades que ya fueron visitadas en la primera fase van a volver a ser visitadas en la segunda fase, y también hay otras comunidades que digamos, se visitarán por primera vez, ampliando pues el ámbito de relación del proyecto. Se plantean muchos retos porque, pues, digamos, el proyecto no puede estar en los territorios tanto como nos gustaría, pero también buscamos establecer relación con los procesos museológicos comunitarios y locales que hay en el país, en las comunidades afro. Entonces, dentro de esta investigación, el proyecto ha encontrado muchos museos comunitarios, digamos, con diferentes caracteres étnicos, también lugares de memoria histórica afro, y la idea del proyecto pues, es establecer relación con estos espacios y a la vez que el proceso del Museo Afro y el proyecto como tal pueda contribuir a fortalecerles, de manera que no buscamos que sea un museo que está centralizado en un solo sitio, como un edificio lleno de cosas, sino más bien una plataforma, una red que vincule diferentes experiencias museológicas y procesos de museos comunitarios alrededor del país. Eso que usted menciona, Liliana, a mí me parece clave porque viene incluso con otra forma de entender los relatos museológicos y desde ese principio de descentralización de la información o de lo que hablábamos al inicio de esta conversación de procurar insistir y crear un relato coral y diverso sobre las comunidades afro. Quisiera que habláramos también, Liliana, de lo que implica pensarnos de cero, de nuevo, un museo que todavía no existe, pero que está sentando sus bases con unos principios tan claros. Porque fíjese que muchas veces dentro de los relatos más cotidianos, ¿no? Los museos parecen estar quietos, fijos, ¿no? Y se les achacan un montón de términos y de palabras como la memoria, el pasado, el arte, los discursos, y quisiera que nos contara usted su visión. No tiene que ser necesariamente la verdad verdadera y definitiva, sino cómo lo ve usted, como un museo es en efecto un espacio para el arte, un espacio para crear un relato, pero también un escenario en el que se reivindican muchas cosas y el tiempo parece deformarse e ir del pasado a la posibilidad del futuro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha visto que se plantea para el Museo Afro de Colombia? Pues bueno, lo que nosotros hemos encontrado en este proceso es que
la gente demanda que este sea un museo vivo. Entonces, uno de los conceptos con los que estamos trabajando es precisamente ese. La gente quiere que sea un museo donde se pueda hablar, donde las piezas se puedan tocar, donde se pueda cocinar, donde se pueda tocar música, bailar. Un museo, digamos que en el que la gente se sienta cómoda y pues en ese sentido vincularía muchos procesos propios de las comunidades. Nosotros tuvimos la experiencia de traer a Bogotá, de tener en Bogotá el Museo Gastronómico del Chocó, que es una de estas experiencias comunitarias que vino al Museo Nacional en julio de este año y fue muy interesante porque la colección del Museo Gastronómico del Chocó habla de la cocina, digamos, de la culinaria tradicional chocuana desde digamos, una materialidad que no solamente se refiere estrictamente a los ingredientes o a las herramientas que se usan para cocinar, sino también sobre el territorio. Entonces, una cosa que fue muy interesante de eso fue ver cómo la pesca, la cacería, la siembra, la recolección de frutos, digamos, todo eso hace parte de la manera en que se narra ese museo. Y también lo que ocurre alrededor del fogón, lo que ocurre alrededor de destilar el biche. Entonces, digamos que no es un museo o no es una experiencia de museo lineal, sino que conecta diferentes momentos y prácticas de la vida cotidiana de las personas en el Chocó. Fue muy enriquecedor también porque claro, rara vez alguien cocina dentro del Museo Nacional. Fue algo que fue muy interesante también para entender, pues, digamos, como los contrastes entre los procesos de un museo como el Museo Nacional, con todas, digamos, sus protocolos de conservación y lo que implica, digamos, un museo más dinámico en el que sí pudimos realizar, por ejemplo, intercambios afrodiaspóricos, es decir, cocinar platos que se presentan en el Chocó, que se presentan en Córdoba. Tenemos una colega en el museo que es africana, que es del Congo, y entonces habían platos que digamos, tenían mucha relación entre sí, y poder hacer eso desde una experiencia sensible, pues que la gente pudiera oler, comer, preparar, ese tipo de cosas para nosotros, digamos, son pues muy discientes respecto a lo que la gente espera del museo. O sea, fue una experiencia muy feliz, o sea, todo el mundo estaba súper contento en general en todas estas actividades. También, pues, visiones muy críticas respecto a la manera en que este país, pues, digamos, desde una visión muy centralista, muy andinocentrada, pues, no reconoce y no se acerca a diversos territorios y a las regiones, ¿no? Entonces, eso como para darte un ejemplo de, digamos, como de las múltiples posibilidades de una idea de museo vivo y de un museo antirracista, un museo reparador. Liliana, estoy segura que vamos a tener que encontrarnos muchas más veces para ver en qué va el museo, pero quisiera ahora tratar de concertar al menos una ruta para quienes nos escuchan y contarles en qué va el Museo Afro de Colombia, cuáles son los pasos que vienen para seguir imaginando y aterrizando el museo a un espacio vivo. Sí, pues bueno, en este momento nosotros estamos iniciando el Laboratorio de Reparación y Antirracismo, que es un proceso en el que estamos convocando a las comunidades y organizaciones afro de la ciudad de Bogotá y la región para participar en ese proceso. Vamos a hacer una serie, digamos, de acercamientos a lo que los museos del Ministerio de Cultura tienen, digamos, en sus acervos y colecciones, lo que nos va posiblemente a mostrar también las ausencias, los silencios, los vacíos que hay. Y también vamos a hacer una serie de cartografías sobre la historia de las comunidades afro en esta región central del país. Y el laboratorio plantea una serie de encuentros con los equipos de los museos, pero también plantea la construcción colectiva de propuestas de reparación y antirracismo que se pueden desarrollar a nivel museológico, tanto en los museos existentes como en el Museo Afro. Entonces, eso, digamos, en principio nosotros pues estamos invitando a las personas interesadas a participar. Nos pueden encontrar en las redes de Museo Afro, en Instagram,
en YouTube, y también nos pueden contactar directamente al correo museoafro@museonacional.gov.co. Bueno, Liliana, yo creo que la conversación va a seguir y va a extenderse. En la descripción de este episodio, nuestros oyentes van a poder encontrar los espacios o los links a los lugares que usted nos mencionaba antes. Muchas gracias por hablar con nosotros sobre el Museo Afro y vamos a seguir muy pendientes de cómo va avanzando este proyecto que nos alegra mucho que se esté pensando desde ya como un espacio vivo. Muchísimas gracias por la invitación y por las preguntas. Muy interesante. Gracias. Mamá, papá, a veces quiero hablarte, pero no sé cómo abordarte. Sé que tú lo has notado, sabes que algo me pasa. Quizás me están molestando en el colegio o soy yo el que está aprovechándose de alguien. Para mí es importante que hables y a veces solo me escuches así no estés de acuerdo. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta, eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Siempre ha habido una reivindicación o una desidia, ¿no? Frente al sistema o frente a cómo funciona y eso está ahí, o sea, aunque no haga música punk, ¿no? Porque lo que hago es un poco inclasificable, quizás como más rap o spoken word o música electrónica, no sabemos muy bien. Pero además siempre digo que me encantaría acabar haciendo una banda de punk. Esa es la verdad. Creo que hay una cosa que me parece interesante, importante, esa cosa de lo inclasificable. Creo que me parece muy interesante porque lo que pasa es que en tu proyecto uno encuentra entonces muchas cosas y creo que la propuesta, y puedes entrar a decir que no, sí, definitivamente no es así, supone una cosa muy interesante y es pedirle a la gente que escuche en un mundo en el que todo tiene que ser rápido, corto, flash, ¿no? Como claro, que hay que sentarse a escuchar tu música y creo que esa es una petición importante e interesante, pero cada vez más necesaria en un mundo ágil como el de ahora. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me pesa un poco esta idea porque yo lo siento, ¿no? Vivo en este mundo igual que el resto y incluso a mí a veces me cuesta escuchar. Yo tampoco soy nadie, ¿no? Para decir, pero sí que a veces me pesa tener una propuesta tan que exija tanta atención porque siento que cada vez más todo va más rápido, la gente necesita cosas fáciles, rápidas y sí que es cierto que este proyecto exige algo y exige atención y a día de hoy la atención la estamos perdiendo o la estamos dirigiendo en un sentido, bueno, la estamos enfocando a lo digital, ¿no? Creo. Y necesitamos unos estímulos rápidos, necesitamos una felicidad inmediata, necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer rápidamente, necesitamos que las cosas se solucionen. Hay una impaciencia, ¿no? Y a veces igual es necesario sentarse, escucharse a una misma y escuchar también al otro, ¿no? A mí me llama la atención que volvamos sobre la palabra y el ejercicio de escuchar porque creo que va muy al ritmo de la poesía, ¿no? Que tiene unas cosas que son repetitivas y luego le da un poco más de hilo y de espacio a la palabra y si uno se piensa un poema escrito en un libro, ¿no? Como que tiene esas cosas de una partecita de un verso, un vacío, un espacio, un interlineado y creo que eso, si uno trata de hacer imagen, tu música lo encuentra y hoy por ejemplo lo veíamos en el escenario apoyado a las visuales. Quisiera, Laura, que habláramos también un poco de ese pulso que tratas de buscar tú en la poesía, cómo la ves, cómo la concibes. Yo escuché muchas cosas de repetición, pensé por ejemplo en Idea Vilariño, en Anne Carson, en un montón de mujeres que han dicho muchas cosas, pero creo que tú también has encontrado, ¿no? Como tu propio camino y tu propio caudal y quisiera que habláramos de esa búsqueda poética. Claro, yo al final como que siento que mi trabajo se nutre de varias cosas porque yo descubrí la poesía pues como un poco como todas en el colegio, ¿no? Pero como poesía más convencional. Luego fui creciendo y descubrí poetas más contemporáneos en el instituto y esos en paralelo yo escuchaba música rap. Entonces veía el poder de la oralidad en la palabra y veía el poder de la palabra escrita también. Y de alguna forma para mí es como muy importante nutrirme de lo escrito
para lo oral, para luego hacer mi trabajo oral y hacer mis canciones, pero también necesito tener un lenguaje un poco más, si quieres llamarlo así, más mundano o más de la calle, que puede venir un poco de esa raíz del rap. Y creo que ahí es donde encuentro un poco mi camino en la poesía que hago en directo y en la música que hago en directo. Como que se mezclan esas lecturas que hago de poetas, bueno, tanto clásicos como contemporáneos, que me han acompañado siempre desde, como te digo, desde que los descubrí en el instituto, y de esa música que ha ido creciendo también conmigo y con mi trabajo, que puede ser el rap, o puede ser el punk, o puede ser, ¿no? Diferentes estilos. Y creo que ahí como que de repente yo encontré un nexo entre esa palabra escrita, entre esa palabra oral, y ese es mi camino. Sí que es cierto que lo diferencio mucho. Yo también tengo poesía escrita, solo para ser leída, y luego tengo poesía oral, para ser hablada y escuchada, y luego tengo el proyecto musical. No lo meto todo en un mismo saco, ¿no? Es como tengo esas tres variantes, digamos. Le doy la importancia al texto escrito para que la gente lo lea, en la intimidad. Le doy la importancia a la palabra oral, donde me interesa más me interesa lo que digo, pero también cómo lo digo. Sí. Y luego en la música cómo se... No sé si contesta a tu pregunta, pero sí, cómo se adereza todo luego con la música. Entonces son como mis tres caminos de momento. Sí, yo creo que igual ahí hay una cosa bella de tratar de darle un lugar a las formas de la poesía que has venido construyendo, porque creo que también hay unos temas distintos, ¿no? Me parece que es importante, interesante, y quisiera que volviéramos también a esas reflexiones, ¿no? Una canción como España, una canción, por ejemplo, como la que habla de salud mental. Creo que también encuentras, o quisiera que nos contaras si es que encuentras en la música también ese eco para poner en los oídos de los demás las conversaciones del presente. ¿Cómo lo ves tú, y también cómo tratas de curar los temas un poco ahí? A ver, yo creo que al final la música lo que tiene y lo que hace dentro de mi trabajo es que cuando hablamos de música parece que el público se amplía de repente, ¿no? Vengo de la poesía oral y de la poesía escrita, y es quizá una disciplina un poco más marginal. Entonces en la música encuentro como un lugar con el que me siento totalmente identificada, porque al final creo que tengo ese ritmo que exigen mis bases y esa palabra que la acompaña. Y en la música encuentro un poco quizá el llegar a un público al que no llegaría si solo hiciera poesía oral, ¿sabes? Y eso me parece guay de la música, como al hacer canciones de repente eso se amplía, se expande el mensaje. Si hiciera solo poesía oral, como creo que sería un público más reducido, porque no es una disciplina tan extendida como, hacer música, ¿no? Entonces sí que encuentro en ella como una vía más, ¿no? Para acceder a la gente. Quisiera cerrar esta conversación, Laura, pensando yo siento que los poemas como que llegan en un momento de la vida y nos sueltan, pero nos acompañan constantemente. ¿Cuál es el que tienes en este momento cerca de ti, que te acompaña como por estos días o por estas épocas? Ahora, la verdad que de que estoy leyendo y así, o... Sí. Pues ahora estoy leyendo a Andrés Newman, Ya. que es un poeta argentino, ¿no? Argentino. Que me dejó llave, de hecho, el libro. Me lo traje a Bogotá. Sí, me lo has dejado tú. Bueno, estoy leyendo a Andrés Newman. Y luego me acompaña mucho un poeta que lo llevo, de hecho, tatuado un mensaje suyo. El primer poeta que conocí, que me voló un poco la cabeza, fue un poeta francés que se llama Tristan Corbière, que es como un poeta maldito, no tan famoso como Baudelaire y Paul Verlaine y toda esta gente. Y él me fascinó, tiene un poema que se llama Paria, y que habla como... Bueno, a mí este fue un poema como que me acompaña siempre, y tengo como un verso que dice: la única cosa que me ata es mi mano sobre mi otra mano, que viene a decir que al final los enemigos somos nosotros, ¿no? Está todo por delante, que si hay algo que nos pone un bache, a veces somos nosotras más que el resto, ¿sabes? Ayer Ana Curro nos decía una cosa muy interesante, y era que ella no acostumbra a aconsejar mujeres, pero que si podía, o sea, si la podían escuchar, nos recomendaba a todos sacar la rabia con fiereza, que era lo único que nos quedaba. Y creo que ahí está lo que tú dices, ¿no? Una mano sobre la otra y la fiereza. Laura, gracias por hablar con nosotros y bienvenida a Bogotá siempre. Muchísimas gracias, María.
Recuerden que De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública, y que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la producción ejecutiva de Carolina Pinzón, la edición de Adriana Castellanos y la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, más las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que también pueden escucharnos en otros de nuestros shows como Capital Político, Respeto, nuestro podcast de música, Ahora un Podcast y los demás que se nos vayan ocurriendo. Además, pueden conversar con nosotros en todas las redes sociales porque en todas nos encuentran como @Canal Capital. Gracias a todos y a todas y a todes por escuchar. Capital Sonoro.